Muy bien, muchas gracias. Entonces, podemos comenzar. Adelante, doctor. Sí, de audio. Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta mesa redonda que pensamos que será de un enorme interés para la comunidad de físicos de México. Bueno, no solo de México, sino de Latinoamérica, porque ustedes sabrán que están conectados de 17 países al menos. Entonces, bueno, antes de comenzar en materia, quisiera expresar la condolencia de la comunidad de la Sociedad Mexicana de Física, pues al pueblo entero, al pueblo mexicano, al mundo académico, porque, bueno, llegó la noticia de que acaba de fallecer de un infarto el doctor Mario Molina. Entonces, el pésame para todos. Es un personaje, un científico importante en todo el mundo y una persona increíblemente buena. Entonces, el pésame para todos. Ahora sí, pues quisiera comenzar a entrar en materia. El tema de esta mesa redonda es el futuro de la ciencia en México. Por supuesto, todos entendemos que el entorno es sumamente complejo. Digamos, la pandemia nos ha llevado a una serie de crisis concatenadas entre sí y que han tenido un impacto que todavía no podemos dimensionar correctamente sobre la ciencia. Y ustedes saben, si hay un impacto sobre la ciencia, el impacto sobre la sociedad misma, pues es también increíblemente importante. Por ejemplo, quisiera mencionar algo así muy simple. El impacto sobre la productividad científica en este año, suponiendo que la pandemia prácticamente finaliza con el año, se espera que sea entre un 35 y un 85% en la productividad. Obviamente los efectos de esto se verán reflejados por varios lustros. Pero no solamente eso. El efecto de la pandemia en cuanto al confinamiento social resulta que ha impactado de manera muy diferenciada diferentes sectores de la comunidad científica. Ha exhibido de manera muy cruda algunas deficiencias estructurales que tenemos y, por supuesto, los más vulnerables se ven mayormente impactados por todo lo que contrae, digamos, la pandemia y las crisis asociadas. Entonces, por ejemplo, es muy claro en los datos reportados en las mejores revistas del mundo que el mayor efecto va a ser sobre los jóvenes, pero todavía mayor en los jóvenes mujeres. Entonces, ante eso, tenemos que pensar muy claramente que tenemos que salir de esta crisis y para eso es que hemos convocado a esta mesa redonda. La experiencia, la enorme experiencia en diferentes ámbitos de nuestra sociedad, del panel que tenemos en esta ocasión, seguramente nos dará la posibilidad de normar nuestro criterio y ver realmente cuál sería una posibilidad para que la comunidad científica de México tuviera pues una mejor visión para intentar salir de estas crisis. Entonces, bueno, ahora sí, permítanme comenzar presentando a nuestro panel. Entonces, brevemente quisiera comenzar y voy a mencionar, debido a que tuvimos la necesidad de modificar el orden de presentación, voy a presentar en primer lugar y a mencionar solamente algunos elementos de su muy extenso y brillante currículum a la doctora Susana Lizano Soberón. Cuando presente a las otras miembros del panel, también mencionaré algunos elementos. Todas tienen digamos, una trayectoria realmente admirable.
Entonces, regresando, la doctora Susana Lizano Soberón es investigadora emérita de la UNAM, trabaja en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica en el campus Morelia de la UNAM. Se graduó de la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y obtuvo los grados de maestría y doctorado en astronomía en la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. La doctora Lizano estudia los procesos físicos que ocurren durante el nacimiento y la juventud de las estrellas en nuestra galaxia. Ha recibido varios importantes premios y distinciones. Entre ellos están los siguientes. Recibió la medalla Marcos Moschinsky, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2012. En el año 2018 ingresó al Colegio Nacional. Orgullosamente, la doctora Lizano fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Física durante los años 2015 y 2016. Actualmente es presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias. Estos son algunos, solamente algunos elementos muy pocos de ese currículum tan admirable que tiene la doctora Lizano. Entonces, por favor, doctora Susana Lizano Soberón, ¿quiere presentarnos nuestras ideas acerca del tema que propone esta mesa? Gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias, doctor Carrillo. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, de estar aquí con mis distinguidas colegas y con todos los físicos del Congreso Nacional de Física. Para esta discusión yo quería presentar solamente unos elementos sobre cómo está México en el ámbito global en el aspecto de ciencia, que creo que más adelante pueden servir para la discusión. Entonces voy a compartir ahorita la pantalla y espero que lo puedan ver. ¿Sí pueden ver mi presentación? Sí, muy bien. Entonces, bueno, gracias por la invitación a esta mesa del futuro de la ciencia en México. Y quería empezar hablando sobre, brevemente, muchos de ustedes conocen así distintos indicadores sobre la ciencia en México, pero vamos a repasar rápidamente todos. En el aspecto económico está cuánto invierte cuánto es el gasto federal en investigación y desarrollo, cuánto se invierte en la ciencia en México. Y aquí lo que les muestro es una gráfica donde está el porcentaje con respecto al Producto Interno Bruto como función del tiempo hasta el 2018, que son los datos que encontramos. Y ustedes pueden ver que México nunca ha sobrepasado el 0.5%. Y ahora, digo, el 2018 pues ha bajado de ese monto. Y como decía José Luis, pues la situación por la pandemia, pues se espera que posiblemente siga bajando. Por otro lado, si nosotros nos fijamos también en una gráfica como función del tiempo hasta el 2017, de qué porcentaje de esa inversión viene del sector público, es más del 70%, y qué porcentaje viene del sector privado, pues es la mitad, un 30%. Y esto no es así en los países más desarrollados. Si nosotros nos fijamos comparado México con otros países de la OECD, por sus siglas en inglés, de la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, entonces el promedio de los países, en el eje horizontal están los países y en el eje vertical está este monto. El promedio es un 2.4% y México está casi al final con 0.3% nada más. Y si nosotros nos comparamos con la inversión de los países de Norteamérica, vemos que la curva azul como función del tiempo hasta el 2018 es Estados Unidos, la curva roja es Canadá, la curva gris es el promedio de la OECD y la curva verde es México. Entonces, pues en nuestro país se invierte mucho menos que lo que invierten nuestros vecinos. Y en este mapa de colores se ve en el 2018 los países más oscuros son los que más invierten
en ciencia, y vemos aquí Japón, Corea del Sur, China, y pues Europa, Estados Unidos, Canadá, y México está aquí. Entonces, respecto al capital humano y la producción científica, pues tenemos este número que se usa mucho, que es el número de investigadores por cada 1000 habitantes de la población económicamente activa. Y otra vez respecto a los países de la OECD, vemos que se tiene como 8.6 investigadores por cada 1000 habitantes, mientras que en México se tiene 1, que es el país que menos tiene. Y si nos fijamos en la producción, la aportación de México a la producción de artículos, bueno, Estados Unidos es el que tiene el porcentaje más alto y México tiene un porcentaje de 0.66%. Si nos fijamos que por área, vemos aquí las distintas áreas en el eje horizontal y el porcentaje de la participación mexicana. El área que más artículos produce es la de ciencias espaciales. La de física se encuentra aquí con 1.16 y bueno, pues siguen bajando las aportaciones respecto a al mundo. También podemos ver el impacto de citas normalizado en distintos países. Por ejemplo, en México tiene este impacto. Si es 1, quiere decir que como está normalizado que, digamos, por un promedio de lo que se espera. Aquí es menor que 1, o sea, de lo que se espera en las distintas áreas, y el que tiene el más alto impacto normalizado es el Reino Unido. Y si lo vemos por disciplina otra vez, en el eje horizontal están las disciplinas, y entonces el impacto por disciplina, aquí tenemos a la física con 6.6 y a, no sé, biología molecular con 9.92. También podemos ver las patentes solicitadas y concedidas, y aquí, como función del tiempo, la barra gris lo que nos muestra son las solicitadas en el extranjero, y la barra verde las otorgadas en el extranjero, y la barra naranja son las patentes solicitadas en México, y la barra azul las patentes otorgadas en México. Y eso es interesante porque también indica que, aunque se haga la investigación aquí, las patentes mayoritariamente se solicitan en el extranjero. En cuanto a los índices de desarrollo, existe este índice, el índice de desarrollo humano, que está establecido por las Naciones Unidas, y México ocupa el lugar 76 de 186 países y el 10º lugar en Latinoamérica. Este índice lo que mide es el nivel de educación, de salud y el nivel de vida. Si ustedes se fijan, toman en cuenta la salud, la libre determinación, el acceso al conocimiento, derechos humanos, seguridad humana, no discriminación, en fin, distintos factores para catalogar a los países. En cuanto al índice de competitividad, en forma global, aquí vemos una lista de los países que, digamos, tienen el mayor índice de competitividad, empezando por Singapur, y el segundo lugar de Estados Unidos. Este es del año 2019. México está en el lugar 48. Y si nos fijamos en Latinoamérica, Chile está arriba de México, luego llega México, Uruguay y así. Y este índice lo que mide es el conjunto de instituciones, políticas y factores que influyen en la prosperidad económica de un país. Y el índice que apareció recientemente es ese índice de innovación, donde México ocupa el lugar 55 de 131 países, y que mide la capacidad de innovación o la habilidad de inventar nuevos productos. El primer lugar lo ocupa Suiza, seguido de Suecia, y si se fijan entre los 10 primeros, Corea del Sur está en el lugar 10º. Y México, con su lugar 54, ocupa Chile ocupa con el lugar 54 el primer lugar en Latinoamérica, seguido de México, y el tercer lugar Costa Rica. Entonces,
Por sus características, por su territorio, población, diversidad de recursos naturales, potencial energético y económico, México debería ser uno de los actores principales en el ámbito geopolítico y económico global. Sin embargo, sabemos que existen grandes rezagos y agudos contrastes en múltiples aspectos de la vida nacional. Entonces, también sabemos que las naciones que han alcanzado los mayores niveles de bienestar son aquellas que han invertido en ciencia y tecnología, y ahora su población y sus empresas han desarrollado la capacidad de crear conocimiento e innovación. Entonces, ¿qué acciones deberían tomarse en México? Pues se requieren acciones y políticas científicas que aumenten, por ejemplo, la inversión pública y privada en ciencia y tecnología, que aumenten el capital humano, que pueda generar nuevo conocimiento y promueva el desarrollo de nuevas tecnologías. Y también hay que incorporar actitudes emprendedoras y de innovación en el sector productivo para que ellos inviertan más en ciencia y tecnología. Y entonces algunas acciones concretas que siempre se han seguido se han promovido desde la Sociedad Mexicana de Física, está el fortalecer los lazos academia-industria, por ejemplo, ofrecer becas a estudiantes de maestría y doctorado para estancias en la industria, y algo que resulta muy importante, especialmente ahora en estos tiempos que nos hemos vuelto todos virtuales y digitales, es el manejo de competencias en matemáticas, en computación, estadística y grandes bases de datos que bueno, vamos todos para allá, o sea, en todos los ámbitos de la economía mundial. Yo quiero dejarlo aquí. Sé lo que dijo José Luis, estamos en medio de una pandemia, nos falta salir de ella, pero creo que hay que seguir, hay que tener metas a futuro, y entre esas metas yo pondría como un punto muy importante esta conexión entre la academia y la industria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lizano. Muy interesante síntesis de una situación muy realista que nos permite precisamente partir de esa condición y entonces elaborar políticas como las que menciona Susana. Gracias por esa exposición. ¿Les parece si continuamos ahora con la diputada Maribel Solís? La diputada Maribel Solís no pudo estar presente, entonces lo que hizo fue enviarnos una filmación y que le voy a pedir a Alfonso que la ponga en pantalla después de que yo mencione algunos de los elementos curriculares de la doctora Maribel Solís Barrera, de la diputada Maribel Solís Barrera. Bien, simplemente permítanme decir que la diputada Maribel Solís es ingeniera industrial por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es actualmente diputada federal por la circunscripción de por la quinta circunscripción de la 64 legislatura del Congreso de la Unión. Es la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados en este momento, y lo es desde octubre del 2018. Y forma parte también de las comisiones de Turismo e Infraestructura. Cuenta con 29 años de trayectoria en el ámbito educativo en diferentes instituciones. Cuenta con varios diplomados en vinculación, propiedad intelectual y administración, gestión y transferencia de tecnología. Fue coordinadora de la región centro-sur de la ANUYES y en el periodo 2012 a 2018 fue vocal de la Asociación Mexicana de Educación Continua. Los principales ejes de su trabajo giran en torno a educación superior e investigación, innovación y competitividad, nuevos mecanismos de parlamento abierto, vinculación academia-sector productivo y emprendimiento tecnológico. Ha sometido a discusión del Congreso diversas reformas como la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología a fin de promover y estimular el emprendimiento tecnológico, la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal,
la reforma a la Ley General de Salud, la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Entonces, bueno, pues, aun cuando no está presente, agradecemos a la diputada Maribel Solís Barrera su contribución a esta mesa redonda. Ojalá en otra ocasión nos pueda acompañar, y si pudiera conectarse después de que hayamos escuchado a las demás participantes de la mesa redonda, con mucho gusto le daríamos entrada para que participara en la discusión. Entonces, por favor, Alfonso, ¿quieres poner en pantalla la presentación que mandó la diputada? Muy buenas tardes. Celebro la realización de la 63ª edición del Congreso Nacional de Física, mismo que ha nutrido a la comunidad científica nacional e internacional. Con grandes aportaciones en astrofísica, óptica, física nuclear, nanotecnología, desarrollo de nuevos materiales, física atómica y física nuclear, entre muchas otras. Y muy en especial agradezco la amable invitación para participar en la mesa redonda El futuro de la ciencia en México, a la que por causas de fuerza mayor no podré asistir. Sin embargo, con el alto compromiso que tiene esta comisión para con el desarrollo científico y tecnológico de México, envío a ustedes este breve mensaje en momentos que se están discutiendo temas cruciales para el sector científico y tecnológico del país. Es importante recordar que en esta legislatura se han dado avances muy importantes para garantizar que todas y todos reciban los beneficios de la ciencia. Este reconocimiento a nivel constitucional obliga al Estado a apoyar las actividades de investigación, innovación y a fortalecer a las ciencias, a las humanidades y el desarrollo tecnológico. La reforma constitucional de 2019 permitirá que se generen reformas para garantizar el acceso libre y abierto a la información que se derive de la investigación y se propicie una real apropiación social del conocimiento. Durante este año, 2020, en el Congreso de la Unión tendremos que elaborar una nueva ley de ciencia, tecnología e innovación para que se regulen los diferentes aspectos de la política científica del país y así dar certeza a la reorientación de la política en esta materia para los próximos años. Como sociedad, enfrentamos grandes desafíos a los que solo podemos hacer frente, permitiendo que los esfuerzos de los académicos, investigadores e instituciones de educación superior no estén expuestos a ciclos gubernamentales ni ejercicios fiscales. Es decir, México requiere una política científica con una posición de largo plazo que responda a las necesidades y retos del porvenir. Como alguna vez afirmó Louis Pasteur, la ciencia no conoce país porque el conocimiento pertenece a la humanidad. El futuro de la ciencia en México está íntimamente ligado a los esfuerzos que como nación hoy estamos emprendiendo. Pero también ese futuro depende en gran medida de cómo enfrentamos las problemáticas que trascienden a las fronteras físicas, culturales, políticas o religiosas. Deseo expresar mi solidaridad a toda la comunidad científica del país y reconocer el gran trabajo que realizan desde sus diferentes áreas de actividad. Ustedes son el baluarte de la labor científica de este país. Inspiran a miles de jóvenes que año con año se incorporan a las actividades de investigación básica y aplicada, tareas fundamentales del quehacer científico. Enhorabuena por esta edición de este congreso y mi felicitación a todos los participantes y organizadores. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Parece ser que pues en estas épocas el Congreso es tiene un ambiente muy agitado, entonces es razonable, es de esperarse que la diputada no pudiera estar presente. Se oían incluso algunas expresiones en su grabación, supongo que será en
en la propia Cámara de Diputados. Bien, pues vamos a continuar. Le voy a pedir a la doctora Julia Tagüeña Parga que haga su intervención. Antes de eso quisiera exponer también algunos elementos, muy pocos, de la gran trayectoria que tiene la doctora Tagüeña, tanto como científica como en la administración, tanto universitaria como en la administración federal. Entonces, quisiera decir solamente que la doctora Julia Tagüeña estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y obtuvo su doctorado en física del estado sólido en la Universidad de Oxford, en Bretaña. Es investigadora titular C del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Fue directora del Centro de Investigación en Energía y de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, ambas dependencias de la UNAM. Fue directora adjunta de Desarrollo Científico del CONACYT. Fue coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico Asociación Civil, esto ad honorem. Recibió en 2017 el Premio de Comunicación de la Ciencia, otorgado por la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe. Obtuvo la presea Tlacaelel 2001 en la categoría Desarrollo Científico, otorgada por la Fundación Tlacaelel del Estado de Morelos. Bueno, hay muchísimo más que quisiera mencionar, pero voy a dejar esto por falta de tiempo aquí. Entonces, ahora sí, por favor, Julia, nos harías favor de darnos algunas ideas para ver qué hacemos en estas épocas de crisis. Por favor, adelante. Pues mil gracias José Luis por esta presentación. Mil gracias a la Sociedad Mexicana de Física por esta invitación y no quiero dejar de pasar la oportunidad de felicitar a la sociedad por sus 70 años, porque sí, a pesar de la juventud de la física en México, pues 70 años ya son muchos años, es mucho trabajo, muchos logros, ya habla de una consolidación de la disciplina. Además, la física ha sido fundamental para el desarrollo de todas las ciencias, no porque sea más importante, todas lo son, pero tiene una estructura matemática que le permite predecir sobre la naturaleza, porque sobre el comportamiento humano, ahí sí es mucho más complicado e impredecible. Mi buen amigo Rafael Barrio, cuando le aconseja a los jóvenes qué estudiar, les dice, ustedes primero estudien física, y ya después escogen la carrera que quieran, pero la física les va a dar la base para hacer lo que quieran en la vida. Quisiera también referirme a la pandemia con respecto al último trabajo, yo pienso, publicado por el doctor Mario Molina. Justamente él hizo un trabajo para analizar los aerosoles y cómo en las pequeñas partículas quedan los virus del coronavirus, y por ello es muy importante usar cubrebocas, que como dice otro amigo mío, se debe de llamar cubrebocas y cubrenariz, porque con eso de que se llama cubrebocas, mucha gente se lo pone nada más en la boca y eso definitivamente es un error. Entonces yo creo que el mayor honor que le podemos hacer a la memoria del doctor Molina, que tanto apoyó a nuestro país y que tanto hizo por la ciencia en el mundo, es leer su último artículo, que es justamente sobre el tema de la pandemia, porque si algo va a sacarnos de la pandemia es la ciencia. Y la pandemia, a pesar de todos los problemas que nos trae, también nos trae esta certeza de la importancia de la ciencia. Aprovecho desde luego para saludar a mis compañeras en esta mesa virtual. Lamento mucho que Maribel no nos pueda acompañar. Ella es una decidida apoyadora de la ciencia en nuestro país. No tengo ninguna duda de eso, como se pudo ver de su mensaje. Y quisiera hacer un pequeño comentario, aunque me estoy metiendo en un área de Susana Lizano, pero yo quiero hacer un comentario sobre el Premio Nobel de Física, porque... Y eso me recuerda que en la última conferencia que le escuché completa a Mario Molina fue dada a un grupo de catedráticos y se llamaba, de jóvenes catedráticos CONACYT, y se llamaba ¿Cómo ganar un premio Nobel? Y la meta de la plática de Mario Molina fue, lo primero, escoge algo que te apasione, algo a lo que le dediques completamente tu vida, como la ciencia nos permite sentir esa pasión.
Este año recibe el premio Nobel la cuarta mujer en la historia, Andrea Ghez, y sobre un tema que es muy cercano a nosotros, porque como bien sabe Susana, Luis Felipe Rodríguez trabajó en ese tema en su tesis doctoral, que fue una tesis premiadísima en Estados Unidos. ¿Quién sabe qué hubiera pasado con Luis Felipe si no hubiera regresado a México? No que él se arrepienta, porque en México ha hecho una labor maravillosa, pero él inclusive conoció en Estados Unidos al otro premiado, a este doctor Gensal, que también trabajaba en lo mismo, y cada uno hizo un cálculo de la masa del hoyo negro en el centro de la galaxia. Y además tenemos al Gran Telescopio Milimétrico, que es parte del experimento para sacar una fotografía de ese hoyo negro. Todavía no tenemos la fotografía del hoyo negro de nuestra galaxia, pero tenemos ya la del hoyo negro de otra galaxia. Y además también quisiera resaltar que el tercer premiado, que es Roger Penrose, es un excelente comunicador de la ciencia. Ha hecho una cantidad de libros espectaculares promoviendo la educación y la comunicación en ciencia. Les recomiendo mucho que aprovechen este momento para leer alguno de sus libros. Entonces, bueno, ¿por qué digo todo esto? Pues para que defendamos la ciencia tenemos que apreciar toda su hermosura y toda su posibilidad, porque en realidad nos lleva esto al tema de hoy, el futuro de la ciencia en México. Yo empecé por reconocer el gran papel de la Sociedad Mexicana de Física en el pasado de la ciencia en México, pero ¿qué nos depara el futuro? Y no debemos olvidar que sin ciencia simplemente no hay futuro. Estuvo fantástica tu presentación, Susana, para dar toda una serie de datos fundamentales. Yo no preparé una presentación porque tendría que haber sido una presentación dinámica, porque en este país cada día pasa algo nuevo. Por ejemplo, ayer mismo los diputados votaron en lo general la desaparición de 109 fideicomisos donde se encuentran todos los relacionados con ciencia y tecnología, a pesar de que la comunidad científica, desde luego la Academia Mexicana de Ciencias y muchísimas sociedades mandaron cartas pidiendo que esto no pasara. Hoy, de hecho, están justamente votando en particular temas en fondos tan fundamentales como el Fonden, que tendría mucho que ver con los huracanes que nos están llegando. Entonces, son temas muy, muy complejos que cada día cambian y esta discusión se va a llevar muy pronto a la Cámara de Senadores. Entonces, yo pensé que lo que sería útil para esta mesa redonda, lo que sería más útil, es que yo les contara sobre la ley vigente de ciencia y tecnología del 2002, porque efectivamente, como comentó la diputada Solís, en 2020 esa ley tiene que ser cambiada por una nueva ley general de ciencia, tecnología e innovación, por mandato constitucional, como una consecuencia de que el derecho a la ciencia fue incluido en el artículo 3 de la Constitución. En el portal del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, por cierto, están todos estos documentos que yo voy a mencionar unidos en un banner que dice documentos relacionados con la ciencia, con la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque sin duda es muy importante que estemos enterados y que le demos seguimiento, aunque no se conoce el texto de esta propuesta. O sea, el CONACYT no ha compartido el texto que va a presentar sobre la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. La ley vigente se escribió en 2002 y sí fue un logro de la comunidad académica en un momento histórico. Esa ley justamente regula los fideicomisos que ahora están desapareciendo y además establece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Según esa ley, la ley vigente de 2002, el sistema tiene desde luego a CONACYT como cabeza de sector. El CONACYT cumple 50 años ahora de su creación, pero además tiene otros elementos que incluyen las voces de la comunidad en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En primer lugar, define lo que se llama el Consejo General de Investigación Científica, Tecnológica e Innovación, que preside el presidente de la República y en el que participan
todas las secretarías, todos los secretarios que tienen que ver con temas de ciencia, que son muchos, ya se imaginarán. También, ese es el primer elemento, el Consejo General de Investigación Científica, Tecnológica e Innovación. El segundo elemento del sistema que plantea la ley es la llamada Red NACECIT. Red NACECIT es la red que une a todos los consejos estatales de ciencia, tecnología e innovación. Algunos son secretarías, por ejemplo, la Ciudad de México no tiene un consejo estatal, tiene una secretaría. Y esta ley de 2002 de ciencia y tecnología convive con las leyes estatales. Es decir, cada estado tiene su propia ley de ciencia y tecnología y su propio consejo. Y estos consejos se reúnen en una red que se llama Red NACECIT, y esta Red NACECIT, según la ley vigente, se reúne con el CONACYT a través de lo que se llama la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. De hecho, recientemente Red NACECIT hizo una presentación de lo que ellos quieren que diga la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene que tomar en cuenta a los estados de una manera muy importante, porque es una ley general. La ley vigente no lo es, la ley que se va a promulgar sí es una ley general, lo cual le da unas características especiales. Y finalmente, la ley del 2002 crea al Foro Consultivo Científico y Tecnológico con representantes de las instituciones de educación superior, las academias científicas y de la industria, CONCAMIN, Coparmex, ADIAT, que es una asociación también de ciencia aplicada, y además con 3 representantes del Sistema Nacional de Investigadores escogidos por la comunidad y que representan a las diferentes áreas del sistema. En esta mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico se buscó incluir todas las voces de la comunidad y está la Academia Mexicana de Ciencias, está la Academia de Ingeniería, la de Medicina, la de la Lengua, la de la Historia, está Comexo, que reúne a las sociedades de ciencias sociales, mas no incluye a sociedades como la Sociedad Mexicana de Física. Bueno, por un lado, tampoco es que fuera posible que una mesa directiva incluyera a todos, pero sí es un tema a considerar porque ahora que se plantee una nueva ley, pues es el momento de que las sociedades vean de qué manera pueden estar representadas en esta nueva ley. Respecto a la ley vigente, no es la única que norma el sistema. Además de la ley vigente, se tiene una ley, el CONACYT tiene una ley y un estatuto orgánico y tiene una serie de lineamientos y también tiene el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Estrictamente hablando, todos los estatutos y reglamentos y lineamientos son inferiores en importancia en estatus a la ley vigente de ciencia y tecnología. Y es un poco raro que se hayan adelantado a cambiarlos, porque finalmente cuando salga la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, todo el sistema debería de ordenarse con esta nueva ley. Y el motivo por el cual ha habido un adelanto del CONACYT a cambiar su estatuto orgánico y a cambiar el reglamento, pues es básicamente una táctica muy centralizadora, lo cual nos da una idea de hacia dónde será el planteamiento de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Centralizadora en qué sentido? Bueno, desde luego desaparece el foro, ¿no? El foro debería de haber estado presente en todas las reuniones, dejó de ser invitado. Por ejemplo, el 21 de diciembre de 2019 se reunió el Consejo General presidido por nuestro actual presidente y ahí se aprobó el PCITI, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tampoco se ha publicado, y ya en esa reunión el foro no fue convidado. Entonces, esta autonomía que tiene el foro, que es lo que le da, digamos, el interés, el hecho de que es un foro asesor pero autónomo, ha ido desapareciendo paulatinamente en los cambios que se han dado en los estatutos y reglamentos del CONACYT. Entonces, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Viene la discusión de una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Será el momento de que la comunidad participe. Será el momento de que la comunidad dé su opinión. No sabemos todavía si se va a presentar a través de la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, pero sea la que sea, es el momento para que la comunidad, y particularmente las sociedades, porque tiene mucho más peso cuando un gremio defiende una posición, es el momento para que se presenten en la discusión del foro, no para defender de ninguna manera la ley anterior, todas las leyes son perfectibles, simplemente para definir el sistema de ciencia, tecnología e innovación que queremos, el que creemos que es el correcto, el que puede permitir que se desarrolle la ciencia en nuestro país. Un sistema en el que haya libertad de investigación científica, dentro desde luego de un marco de responsabilidad social, pero donde exista la libertad. ¿Por qué es importante que haya un órgano autónomo? ¿Por qué la ley de 2002 le mandata al CONACYT para pagarle al foro consultivo su operación? Porque la única manera en la que puedes asegurarte de que recibes una opinión real es que no trabajan para ti. Tiene que haber una autonomía para que puedan realmente manifestar y puedan realmente asesorar. Un país que no tiene asesoría científica, muchas decisiones no la va a basar en hechos, no la va a basar en información científica relevante que no pretende apoyar ningún partido político, pretende apoyar al país, a la nación, pretende simplemente dar los hechos que nos permitirán tomar decisiones mejores. Entonces, estamos en un momento muy importante y estoy convencida de que las sociedades tienen mucho que decir en esta discusión, porque además las sociedades incluyen a muchos jóvenes, a diferencia de las academias, que son como mucho más de gente ya muy consolidada, de mucho tiempo trabajando en una disciplina. En cambio, las sociedades sí que tienen estudiantes, tienen postdocs, y creo que es muy importante que la voz de los jóvenes se manifieste en esta nueva ley general. Tiene que haber un sistema plural, tiene que haber libertad de investigación, tiene que haber autonomía y tiene que haber un cuidado de los jóvenes, porque de ellos es el futuro. Y no puede ser que les cerremos las puertas a toda una cantidad de jóvenes talentosas y talentosos que nos están pues empujando para que los dejemos realizarse. Entonces, hay que ponernos muy preparados para que cuando llegue la ley a las cámaras, al Congreso, las sociedades se manifiesten y se busque una manera en que tengamos un sistema, siendo desde luego el CONACYT cabeza de sector, esa no es la discusión, pero que se tenga un sistema plural, un sistema diversificado y que en el texto de la ley aparezcan explícitamente las academias y las sociedades para que sean parte de la responsabilidad del gobierno, su mantenimiento y su operación. Y bueno, yo con eso termino. Muchísimas gracias. Ya lo platicaremos después. Sí, muchísimas gracias, Julia. Me parece que muchos de nosotros podemos coincidir muchísimo en algunos de tus planteamientos, por supuesto. Creo que hay algunos aspectos del funcionamiento de un país que deben estar fuera de toda cuestión, de todo cuestionamiento. O sea, está más que demostrado que sin el apoyo a la ciencia, sin investigación científica, sin inversión en educación, entonces no hay país que se pueda desarrollar. Entonces, creo que esto debiera estar asegurado así de entrada, porque es una de las cuestiones que requerimos para que el país tenga viabilidad. No son cuestiones que se puedan administrar. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Julia. Ahora sí le voy a pedir a la senadora Beatriz Paredes Rangel que haga su intervención, pero que me permita antes presentarla, mencionando unos pocos nuevamente, de los elementos que contiene su enorme hoja de vida. Entonces,
La senadora Beatriz Paredes Rangel es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona. Es autora de varios libros y editorialista de varias revistas. Fue subsecretaria de Capacitación y Desarrollo Agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria. En materia internacional tiene también bastante experiencia. Ha sido embajadora de México en Cuba, embajadora de México en Brasil y presidenta del Parlamento Latinoamericano. Fue integrante del Consejo Consultivo de UNICEF. Es miembro de International Women Forum y del Inter-American Dialogue. Fue gobernadora de su estado natal, que es Tlaxcala. En el Poder Legislativo Federal fue diputada federal en varias legislaturas, habiendo presidido la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión completo. La senadora también, es senadora también de la actual legislatura. Ha recibido varias condecoraciones, entre otras, la condecoración de la República Federativa de Brasil, del Reino de España, de la República de Cuba y del Congreso de Guatemala. Los reconocimientos que ha recibido, entre otros, son Mujer del Año del Patronato México sobre la Mujer del Año, Mujer que hace la diferencia del International Women Forum, Mujer en el Desarrollo Rural del Instituto Iberoamericano de Agricultura, Mujer Hispana otorgada por la Fundación México-Americana y la Medalla Rosario Castellanos. Actualmente es senadora de la República y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe. Ha sido integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, de Educación, de Asuntos Fronterizos y Migratorios y de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Hasta hace unos días fue presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República. Senadora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por favor le pido que haga su presentación. Muchísimas gracias. Quiero en primer lugar agradecer al doctor Tonatiuh Matos su invitación tan amable para participar en este panel sobre el futuro de la ciencia en México, que me da oportunidad de coincidir con la doctora Susana Lizano y con la doctora Julia Tagüeña, dos mujeres científicas a las que aprecio y respeto, y de coincidir con la legisladora Maribel Solís, que por razones de trabajo no pudo estar aquí, pero a la que le envío un gran saludo. Es para mí muy relevante que todavía pudiera asistir a este evento. La invitación llegó y fue confirmada antes de que se hiciera el movimiento en el Senado, que me trasladó de la Comisión de Ciencia y Tecnología a la Comisión de América Latina y el Caribe, desde donde seguiré impulsando varios temas vinculados con las actividades de ciencia, de innovación, porque en mi caso el interés por la ciencia y por el desarrollo tecnológico y la innovación no es un asunto de mi circunstancia legislativa o de mi circunstancia laboral, sino de mi convicción personal sobre la trascendencia de la ciencia y de la necesidad de que existan políticas de Estado para respaldar la formación de científicos y la generación de políticas muy puntuales para el desarrollo de la actividad científica y la innovación tecnológica. Decirles que en la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado la ocupará la senadora Claudia Anaya, que es una legisladora experimentada, una gran abogada. Eso va a ser útil en el debate sobre la nueva ley de ciencia y tecnología, y sin duda estará muy interesada también en estar en contacto directo con las sociedades científicas del país. Yo tengo una gran simpatía por los físicos
Me gustó mucho lo que dijo Julia de que había alguien que decía, estudien física y después puedan escoger otra carrera. Yo creo que el conocimiento que tienen los físicos sí es un conocimiento que da un soporte universal para un conjunto de especialidades y de actividades. Voy por eso a compartir con ustedes y ahora con mayor fluidez, porque la desventaja de ser presidente de las comisiones legislativas es que tiene uno que ser muy prudente, muy neutro, porque en las comisiones uno es un punto de encuentro de distintos grupos parlamentarios y de distintas posiciones, ideologías, y en el caso actual, la mayoría de los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología son de la corriente de Morena. Entonces, el esfuerzo para lograr que hubiese un diálogo constructivo y creativo siempre suponía que yo fuese muy prudente con mis expresiones y mis puntos de vista sobre el conjunto de políticas públicas. Pero quisiera, aprovechando que están aquí representantes de diversas sociedades de física en el país y saludando a los científicos de América Latina que acompañan este 63 Congreso Nacional de Física, saludarlos desde aquí. Quisiera a ver si me puedo ir a una perspectiva un poquito más amplia para al final tocar algunas cuestiones puntuales que sin duda deben ser de su interés. Me sirve mucho que el marco de referencia de esta conversación tenga que ver con nos haya puesto el contexto con datos duros la doctora Lizano, porque eso permite ubicar en dónde estamos parados. Y yo creo que ese es el primer punto. Si queremos construir una opción para que la ciencia en México tenga futuro, fíjense cómo lo fraseé al revés. No dije el futuro de la ciencia, más bien cómo logramos que la ciencia en México tenga futuro. Si queremos construir opción, si queremos generar viabilidad, primero debemos tener un comportamiento científico, como lo son ustedes, y eso quiere decir observar la realidad tal y como es, y no como deseamos que sea. En ese sentido, a mí me parece que el mundo de los académicos y de los científicos se quedó muy sorprendido, está asombrado, porque como muchos mexicanos, no tengo la menor duda que los académicos y los científicos esperaban cosas distintas en esta etapa de la vida nacional. En términos generales, la comunidad científica es mayoritariamente de izquierda. Y en términos generales y conceptuales, las izquierdas en el mundo apuestan por el desarrollo científico. Yo tuve oportunidad de vivir en Cuba, tuve oportunidad de visitar la Unión Soviética cuando todavía era Unión Soviética, tuve oportunidad de conocer pues las expectativas del discurso de la izquierda profunda sobre el desarrollo científico. Entonces, creo que independientemente de deseos y de visiones ideológicas, lo que tenemos que hacer para poderle construir un futuro a la ciencia es observar los datos. ¿Cuáles son los datos? Los datos es que la decisión de la mayoría en la Cámara de Diputados
es eliminar los fideicomisos y los fondos. Esos son datos. Y sé que la comunidad científica hizo enormes pronunciamientos. Probablemente muchos de ustedes me escucharon que en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados también tuve una posición muy firme en cuanto a la no desaparición de los fondos y de los fideicomisos de apoyo para el desarrollo científico y tecnológico, tanto de las entidades federativas como de los centros de investigación. Pero el dato duro es que la decisión es desaparecer esos fondos. ¿Cuáles son los datos? Los datos es que espacios de diálogo más plurales se han ido restringiendo. Esos son los datos. No tienen que ver con los deseos ni con el discurso. Entonces, me parece que un tema que es esencial que ustedes reconozcan es que nos encontramos por primera vez en muchos años frente a un debate de fondo sobre la política de ciencia en el país. Un debate profundo. Y creo que es indispensable que se asuma ese debate y se identifiquen las características del debate para que la comunidad científica pueda dialogar, pueda construir, pueda debatir, pueda negar, pueda afirmar, pueda coincidir, pueda conciliar o pueda confrontar. El debate esencial tiene que ver con ¿para qué es la ciencia? Ahí está el nodo del debate. Es un debate ideológico, no es un debate científico. ¿Para qué es la ciencia? ¿Quién se beneficia con la ciencia? ¿Y cómo debe utilizar el Estado Nacional sus instrumentos para fomentar cuál tipo de ciencia? Yo soy de las personas que cree que la ciencia es valiosa en sí misma. Yo soy de las personas que cree que la evolución de la humanidad tiene que ver en cada uno de los momentos cumbres en donde cambiamos cualitativamente como especie con descubrimientos científicos. Creo que hay una confusión en los términos del debate, porque los términos del debate no son sobre la ciencia, sino sobre la apropiación de los productos de la ciencia. Y ese es un debate de visos de teoría marxista. Y muchos de los que me están oyendo, porque yo soy de la generación en donde el sector más radical estaba en la Facultad de Ciencias, cuando yo estaba en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, sé que nos estamos entendiendo. Entonces hay un cuestionamiento profundo a los últimos años de las estrategias de política científica. Tuve el privilegio de votar y jugar un papel relevante en la legislación que rige hoy el mundo de ciencia y tecnología. Yo era diputada federal, presidente del Congreso en 2002. En la legislación previa que se realizó entre 97 y 2000, era senadora de la República, miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Entonces le he seguido la pista. Por eso puedo comprender que ahorita la comunidad científica tiene que enfrentarse a ese debate y tiene que identificar cuáles son los puntos de convergencia y cuáles son las diferencias. Y concluyo señalando que probablemente se requiera profundizar y encontrar otros modos de desarrollar a la ciencia en México. Hay como una visión clásica, una tradición, esperando que sea el Estado el proveedor de los recursos principales.
hay una idea de una alianza con el Estado y de un Estado en fomentar la ciencia. Yo creo que eso existe y debe existir, y como digo, hay que precisar las características, pero creo que tienen, y ahí recupero un comentario final de la doctora Lizano, tienen ustedes que acercarse a los sectores productivos. Debemos generar una sinergia sin intermediación estatal con los sectores productivos. Debemos lograr un diseño estratégico en función de la perspectiva de desarrollo económico del país y de desarrollo medioambiental. Creo que la pandemia puso en el centro del debate mundial la necesidad de la investigación científica, de la innovación tecnológica y de la producción masiva de productos científicos para atender las necesidades de los colectivos humanos. Este es un momento en donde la comunidad científica, a partir de ese hecho, puede demandarle a todo el aparato público y al aparato social el que les escuchen y el que puedan construir con ustedes las perspectivas para superar la problemática tan severa de esta pandemia y de otras, y sobre todo en el caso de México, con los datos duros que nos demostraron, lograr generar focos de desarrollo, palancas básicas que permitan impulsar el crecimiento y desarrollo económico del país. Yo quiero concluir esta intervención inicial con una frase de Emilio Solá que viene a cuento. ¿La ciencia ha prometido la felicidad? No, no lo creo. Ha prometido la verdad. Y la cuestión es saber si con la verdad se conseguirá algún día la felicidad. Yo estoy segura que la ciencia coadyuva a la libertad del ser humano y al despliegue de toda su potencialidad. Gracias. Muchísimas gracias, senadora. Qué interesante punto de vista. Me parece que tenemos precisamente lo que deseábamos en esta mesa. Probablemente lo que nos faltó fue pues completar nuestra visión con algunas ideas que nos planteara, digamos, la persona que de última hora se disculpó y no pudo participar. Me refiero al doctor Mario de Leo. Entonces, con eso tendríamos un panorama tal vez un poco más completo, pero bueno, entendemos que en estas circunstancias no siempre se puede participar. Veamos entonces, pasemos a la sesión de preguntas por parte de la audiencia. Entonces, me dicen que hay una pregunta de Arturo Robledo. Entonces, por favor, si quieren activarle su micrófono y que haga directamente su pregunta. No se encuentra en el panel, doctor. Entonces, bueno, creo que tengo aquí la pregunta. Dice, el Fondo de Ciencia Básica en CONACYT lleva más de una década estancado. En 2008 era de 600 millones de pesos y participaron 3,000 solicitantes. El año pasado la bolsa fue la misma, pero el número de aspirantes fue de 6,000. Y así, solo un 5% de los aspirantes recibieron financiamiento. Este año no se ha publicado la convocatoria de ciencia básica de CONACYT. ¿Hay esperanzas de que aumente el financiamiento? Es una pregunta. Creo que queda difícil el contestarla para nosotros, pero si alguien tiene una idea. No, yo sí puedo contestar, No es posible que salga una... No es posible, bueno, primero, la queja de falta de financiamiento es muy real. El Fondo de Ciencia Básica fue casi el fondo que creó el CONACYT. Cuando el CONACYT se crea con este fondo y con las becas. Son los dos programas que impulsan a la ciencia en este país. Es un fondo que ha sido fundamental y es un fondo sectorial. El Fondo de Ciencia Básica es un fondo CEP-CONACYT. Todos los fondos sectoriales están en la lista de los fondos que desaparecen.
Es cierto que CONACYT ha ofrecido que se van a conservar los compromisos. Es decir, si tú tienes un proyecto de ciencia básica, se te va a seguir pagando mientras dura tu proyecto de ciencia básica, pero ese fondo per se, con la SEP, donde la SEP es copartícipe del fondo, es de los fondos sectoriales que desaparecen en este proyecto de desaparición. Está en la lista de los 109 fideicomisos que van a desaparecer. Muy bien, Julia, muchas gracias. ¿Alguien del panel tiene? Sí, senadora Paredes. El tema de los recursos para la ciencia es un tema en el que hemos venido insistiendo desde hace mucho tiempo. Incluso la ley señaló un porcentaje del presupuesto para invertir en ciencia que no se ha alcanzado, el 1% del PIB, ni componiéndolo solo con recursos públicos, ni mezclándolo con lo que se invierte en el sector privado. En cuanto al fondo CEP-CONACYT, yo les confieso que participé en 3 reuniones muy serias, muy duras, con las autoridades de educación, argumentándoles, no solo yo, sino estaba el diputado Romero Hicks, que había sido director del CONACYT, de la trascendencia que el Fondo de Ciencia Básica había tenido para impulsar centenas de proyectos, y lamentablemente no logramos que hubiese un cambio de visión. Como dijo Julia, está dentro de los 109 fideicomisos que desaparecen. Yo creo que el tema de multiplicar los recursos para la ciencia es un asunto esencial, que necesitamos que exista una comprensión estratégica sobre la necesidad de esta multiplicación. Y me parece que sería muy útil que los científicos fueran parlamentarios. Creo que va a ser muy importante que ustedes procuren tener participación en la próxima elección y le exijan a todos los partidos que fijen en su plataforma un compromiso con la ciencia. Porque finalmente, ante la falta de jerarquización de la ciencia que vemos en el proyecto de presupuesto, en donde apenas se sostiene lo que venía existiendo inicialmente, pero con la desaparición de los fideicomisos hay una reducción real a estos recursos, se va a requerir dar un gran debate en un poder legislativo que esperamos que tenga una composición distinta, la Cámara de Diputados en la próxima legislatura. La diputada Maribel Solís ha dado una gran batalla. Abrimos el Parlamento abierto en la Cámara gracias a ella para defender a los fondos y a los fideicomisos, y no obstante que hubo consenso, no logramos resultados. Yo Gracias, quería Susana, un punto filosófico respecto a lo que mencionó la senadora Beatriz Paredes sobre para qué es la ciencia y que hay un debate que no va en el sentido correcto. Entonces quiero nada más mostrarles, o sea, decirles que en la época de Mandela, de Nelson Mandela, que Sudáfrica hizo un cambio del apartheid a una sociedad finalmente pues, libre. Ellos, yo no creo que tuvieran una situación económica más difícil que la que México enfrenta ahorita. Y les quiero compartir una pantalla que a mí de unas palabras que ellos dijeron y no vale la pena que yo las trate de decir de memoria. No sé si logran ver mi pantalla. Sí. O sea, hicieron lo que se llama un white paper de intención de su Consejo de Ciencia y Tecnología. Estamos hablando de 1996. Y entre las cosas que cito, dice, es importante que la ciencia básica no se vea como impráctica, porque preserva los estándares en los cuales a largo plazo las ciencias aplicadas también morirían.
pero me gusta mucho ver lo que sigue. El esfuerzo científico no es solamente utilitario en sus objetivos, sino que tiene un gran valor cultural y social asociado. Es también importante mantener una competencia básica en ciencias emblemáticas como la física y la astronomía por razones culturales. Ignorarlas implicaría adoptar una visión negativa del futuro. La visión de que somos una nación de segunda clase encadenada siempre a un ciclo sin fin de solamente vestirnos y alimentarnos. O sea, ¿eso es lo que queremos para México? Muy impactante. Yo creo que lo tenían claro, ¿no? Ellos, a raíz de este cambio de gobierno, han hecho una inversión muy grande en ciencia. Ojalá lo pudiéramos ver en nuestro país. Yo creo que la senadora Beatriz Paredes ha apoyado toda su carrera legislativa a la ciencia y nos ha dicho por qué, por convicción. Y quizás nosotros tenemos que transmitir esta importancia a los legisladores y no cejar en el empeño de explicarles por qué la ciencia es importante. Muchas gracias, doctora Lizano. El doctor Julio Herrera tiene otra pregunta. Por favor, si está en la sala, ¿le pueden activar su micrófono? Muchas gracias. No sé si me escuchan. Sí. Sí. Bien. En otros países existen científicos directamente asesorando a los cuerpos parlamentarios. ¿Qué posibilidad existe de que en México se pudiera hacer algo parecido? Es decir, tener científicos de planta que estén en los parlamentos haciendo análisis. Si me permiten contestar eso, te refieres, por supuesto, por ejemplo, al caso de Gran Bretaña, donde existe el programa POST, que es, bueno, aparte de que quiere decir correo post, pero en este caso, incluso en el caso, Parliament Office. Incluso en el caso de Estados Unidos existe incluso una especie de beca que da la American Physical Society. Tienes toda la razón, y POST también hace eso, también da becas. Exacto. Y entonces lo que trató de hacer el foro es emulando el programa POST. Se hizo de hecho un convenio con POST y se creó un programa que se llama In Situ. Y este programa es un grupo de jóvenes que asesoraron tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores. Bueno, Beatriz los conoció en algunos eventos en los que ellos participaron haciendo estudios, también participaron en leyes, asesorando, porque un legislador no tiene por qué saber de todos los temas que tiene que legislar y le hace falta como notas que le den la información necesaria para poder tomar acciones. Entonces, in situ existe, bueno, en este momento no, porque en este momento el foro está, digamos, con un perfil bajo, porque no se tienen los fondos para su mantenimiento, pero este grupo in situ jugó justo ese papel. Sin embargo, no estaban sentados en el Congreso. POST sí lo está, sino que estaban sentados en el foro consultivo. Y muchas veces hemos comentado con legisladores que sería fantástico que sí estuviera la oficina en el Congreso, porque eso daría una cercanía mayor. Pero in situ jugó ese papel y toda la información que ellos trabajaron está en la página del foro consultivo. Si entras al portal, hay un subportal que se llama In Situ, que es el Instituto de Apoyo al Congreso en Ciencia y Tecnología. Y ahí están todos los documentos que produjeron, que fueron útiles para promulgar leyes. Gracias, Julia. Muy bien. Luis Gerardo Ribé tiene otra pregunta, por favor. Activen su micrófono. Si entiendo bien, Luis Gerardo Ribé nos está... sí, ¿qué tal? ¿Me pueden escuchar? Sí. Ya. Sí, hola Beatriz, senadora, mucho gusto en saludarla. Yo la conocí en la Cámara de Diputados con el licenciado Eliseo Mendoza Berrueto. Cordiales saludos. Sería bueno manejarlo como cuestiones de seguridad nacional porque siempre dependemos de la ciencia y tecnología de otros países. Sería bueno señalarlo como cuestiones de seguridad nacional. ¿Contesto? Sí, que se maneje, perdón, que se maneje el presupuesto de un porcentaje del PIB, como en otros países como los que hizo el favor de mencionar,
que algunos manejan el 3% del PIB para inversión en ciencia y tecnología. Yo quiero insistirles y perdónenme, les va a sorprender mucho mi insistencia, pero este es un momento en donde ustedes tienen que volverse muy vocales. Ustedes. Porque el planteamiento de ciencia y tecnología como eje estratégico para mejorar las condiciones de competitividad en el sector económico. El planteamiento de ciencia y tecnología como esencial para garantizar la seguridad alimentaria con una estrategia de transferencia tecnológica e innovación en el campo. El planteamiento de ciencia y tecnología para garantizar que el sector sanitario de medicamentos y de vacunas no sea tan dependiente. El planteamiento de ciencia y tecnología como estratégico para el sector aeroespacial, el planteamiento de ciencia y tecnología como esencial para la seguridad nacional, le hemos buscado por todos lados. Okay. Estamos ante una circunstancia en donde bajo la visión de que los recursos se transferían equivocadamente, la visión de que las investigaciones no siempre estaban vinculadas con cuestiones de desarrollo, la visión de que hubo transferencias, cosa que yo comparto que fueron equivocadas, algunas empresas que no las requerían. Entonces, hay una visión de que hay que centralizar las decisiones en materia de ciencia y tecnología y replantear la estrategia. Pero en ese replanteamiento, en la lógica del conjunto, el espacio para ciencia y tecnología es un espacio menor y subordinado. Entonces, sí hay que plantearlo como clave en la seguridad nacional y en otras áreas, pero ustedes tienen que dar una gran batalla. Nosotros la vamos a seguir dando, pero ustedes tienen que ser muy, muy vocales. Exacto, plantear bien lo que es seguridad nacional aeroespacial, porque si no vamos a pasar a ser un simple país maquilador, en lugar de ser un país desarrollador de ciencia y tecnología, y nos van a seguir vendiendo todo lo que es ciencia y tecnología, con patentes que podemos desarrollar aquí en México. Muy bien. Coincidimos totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Eduardo Gómez tiene una pregunta, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Y muchas gracias por las presentaciones. Mi comentario era, coincido con Julia Tagüeña en la importancia de que la nueva ley de ciencia y tecnología incluya de manera explícita la inclusión de voces independientes. Entonces me gustaría saber qué otro punto considera tanto Julia como el resto del panel que sería muy importante que aparezca en esta nueva ley. Bien, sí, Susana, por favor. En tu micrófono, por favor. Sí, gracias, perdón. No, Que yo creo que lo primero, antes que todo, es la libertad de investigación. Eso lo dijo Julia. Y eso tiene que estar en la nueva ley. O sea, si no existe esa garantía, realmente no va a haber, la ciencia no se puede supeditar a la ciencia permitida y la ciencia prohibida. ¿Alguien más del panel quiere contestar? Pues creo que el incluir la libertad de investigación es en realidad cumplir cabalmente con el motivo por el que se tiene que hacer una ley general nueva. Se tiene que hacer una ley general nueva porque en el tercer artículo 3 constitucional entró el derecho a la ciencia, que fue promulgado junto con todos los demás derechos humanos en 1948. Y el derecho a la ciencia, por supuesto, que dice
el derecho de todos de tener acceso a los beneficios de la ciencia, pero también habla del derecho a la información, la libertad de investigación y la necesidad de difundir y comunicar el conocimiento científico a la sociedad. Es decir, que algo que se le tiene que pedir a la ley general es que cumpla cabalmente con el derecho a la ciencia, que es el que entró en el artículo 3 constitucional, el derecho que entró y que es el motivador de la nueva ley. Ese sería el punto número 1. El punto número 2 es que esto va a crear un sistema que va a afectar un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación que afecta a todo el país porque es una ley general de una manera diferente. Eso los abogados lo explicarán mucho mejor que yo, pero la ley federal que tenemos ahora, la que tenemos en este momento vigente, convive con otras leyes y de alguna manera pueden hasta decir cosas que no son iguales. Por ejemplo, la ley de 2002 incluyó en una reforma posterior en la perspectiva de género. Y las leyes estatales, no todas tienen perspectiva de género, como 5 tienen perspectiva de género, no todas, ¿no? Entonces, hay que buscar temas en los que respetemos a los estados, porque los estados también son afectados directamente y eso es lo que RENACECIT está en parte buscando, que haya un respeto a la federalización. Y desde luego, un respeto a la perspectiva de género, a la inclusión. Hay que cuidar en la perspectiva de género, inclusive que el lenguaje de la ley sea incluyente. Tiene que ser una ley que tenga un discurso incluyente per se. Yo creo que hay ciertos temas que son unificadores y que deberíamos de empezar por meter esos temas, como el de la perspectiva de género. Yo no creo que nadie se oponga a que esté presente la perspectiva de género, porque si alguien se opone en su interior, no se va a atrever a decirlo. Entonces, hay que buscar ciertos temas que sí nos unifiquen y que deben de estar presentes en la ley. Entonces, los derechos, el derecho humano a la ciencia, que incluye también a la comunicación pública de la ciencia y la libertad de investigación, un sistema nacional de ciencia y tecnología que respete a la federación, un sistema plural que permita que llegue la voz de todos los miembros del sistema de ciencia, tecnología e innovación, que incluye a la industria, porque no puede haber innovación si no tienes nada que ver con los empresarios y con los industriales. Entonces, estamos hablando de una ley de ciencia, tecnología e innovación que tiene que incluir a toda la comunidad y que tiene que ser realmente incluyente, debe de permitir que esas voces lleguen a las decisiones de ciencia, tecnología e innovación. Y me pareció oír en tu voz una voz joven, y yo sí estoy convencida de que los jóvenes no han sido suficientemente escuchados. Por ejemplo, el Foro Consultivo de Ciencia, Tecnología e Innovación en su mesa directiva, que es muy incluyente, aún así no tenía nada que ver con los jóvenes y con los postdocs, y ellos no se sienten representados entonces por un organismo de ese tipo. Entonces creo que es muy importante meter a los jóvenes y seguramente también de alguna manera a la sociedad civil. Y eso es muy complicado. Es extremadamente complicado, pero hay que entender que estamos en un diferente momento de nuestro país y que tenemos que acercarnos a las comunidades y tenemos que lograr que las comunidades sientan a la ciencia como parte de su cultura y de su patrimonio. Es decir, el reto es bastante grande, pero espero haber contestado a tu pregunta. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias. Jorge Arturo Rojas Santana tiene una pregunta. Hola, ¿qué tal? Hola, Jorge Arturo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, muchas gracias por esta excelente charla. Y bueno, yo tenía una pregunta sobre, como investigador joven, ¿qué instrumentos me podrían ayudar? Pues para aprovechar la sinergia que promete el TEMEC. Voy a aprovechar la respuesta, Jorge Arturo, al que saludo y en él a los investigadores jóvenes que nos están escuchando, para comentar cómo es el proceso legislativo para que
ustedes como miembros de la comunidad puedan incidir en él. La ley puede ser presentada por el Poder Ejecutivo, o sea, una iniciativa de ley que presente el presidente de la República, o puede ser presentada desde el Poder Legislativo por un legislador, por un grupo parlamentario, etc. La presentación de esta nueva ley de ciencia y tecnología trae detrás un proceso de consulta que instauró el CONACYT hacia el interior de la institución, en el que abrió una página para recibir todas las propuestas que llegaran, y hasta donde tengo entendido fue una consulta amplia. Una organización que ustedes seguramente conocen, que se llama Prociencia, presentó un proyecto alternativo completo a esa consulta, y también la Red NACECIT, que es la asociación de todas las instituciones que hacen ciencia y tecnología institucional en las entidades federativas, tiene otra propuesta. Y hay un conjunto de propuestas. Entonces, lo más probable es que esta ley surja de una iniciativa que presente el Poder Ejecutivo. En el Senado ya existía una iniciativa presentada por una senadora que se presentó a inicios del 2019, y existía en el rezago parlamentario una iniciativa de la anterior administración. Entonces va a haber un conjunto de análisis de todo lo que ya existe, y es importante que la academia, que las asociaciones participen y los científicos en lo individual en el Parlamento abierto que tendrá que abrir el Senado de la República, si es Cámara de Origen, o la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados también realizó ya un conjunto de foros donde recibió una serie de propuestas. Entonces, la confección de la ley sí va a ser un proceso complejo, porque hay diversas opiniones y porque va a haber un proyecto eje que será la propuesta del Ejecutivo. Al paralelo de la ley, en el TEMEC se suscribieron un conjunto de acuerdos. Creo que, Jorge Arturo, si me das tu correo electrónico, te puedo hacer llegar una copia de los acuerdos que se vinculan con actividades de investigación. Fundamentalmente, el TEMEC trabaja una de las áreas más dinámicas de la economía mexicana, que es la industria automotriz. El TEMEC también tiene un paquete ligado de manera importante al sector cibernético de las TICs. También hay la posibilidad de desarrollar proyectos binacionales o en el área del tratado, que es Estados Unidos, Canadá y México, para respaldar la formación de doctorados y postdoctorados. Y hay otros temas relevantes, como un tratado medioambiental que resulta del mayor interés para algunas zonas del país en las áreas pesqueras y en las áreas de recuperación silvícola. Entonces, Jorge Arturo Rojas, mándame por el chat tu correo y yo te hago llegar esos anexos para que tú mismo veas las perspectivas. Gracias. Bueno, le agradezco mucho, diputada. En un momento se lo escribo, y no sé si los otros panelistas pudieran complementar su respuesta. Pues es que yo veo difícil decir algo más. Te explicaron perfecto todo y te van a dar los acuerdos. Yo creo, es más, yo casi propondría, si te parece, Beatriz, que esos acuerdos se los hagas llegar a Tona o a José Luis y que se compartan con los jóvenes de la sociedad, porque creo que es una pregunta súper relevante
y que puede darle, es un poco en la línea de lo que tú decías, busquemos alternativas, ¿no? Veamos qué se puede hacer. Entonces, no sé cómo lo ven, pero yo creo que ese es un tema muy importante que seguramente será de interés de muchos de ustedes y creo que tu pregunta en ese sentido, pues puede ser muy útil para todos. Muy bien. Gracias, Julia. Damos pie a otra pregunta, por favor. Ricardo Ochoa. Hola, ¿qué tal a todos los panelistas? Muy buenas tardes. Yo soy Ricardo y soy de aquí de Michoacán, de la sede. Mi pregunta más que nada tiene que ver con que, dados los consejos que se están dando, tiene que ver con ser un poquito más pragmáticos en esta situación para ver qué se puede hacer con lo que está sucediendo. Entonces mi pregunta va en el sentido de poder leer e interpretar un poco mejor la situación. ¿Cuáles son los escenarios posibles en los que puede terminar toda esta reestructuración de inversión federal en ciencia, la desaparición de fideicomisos? ¿Y para cuándo se prevé que se pueda tener una situación estacionaria de esto? Bueno, yo contestaría que, como les he explicado, el artículo 3 constitucional obliga al cambio a una ley general de ciencia, tecnología e innovación y de hecho también a una ley general de educación superior. Y lo que dice en el transitorio es que deben de ser promulgadas en 2020. Eso quiere decir que muy pronto llegarán esas leyes al Congreso y será el momento de actuar, pero es algo que tenemos que ir pensando para saber qué posicionamiento se va a tomar. Para eso hay muchos documentos que te pueden servir para que, por ejemplo, estoy segura que la mayoría de ustedes nunca ha visto la ley vigente. Porque así somos muchas veces los científicos. Decimos, bueno, pues yo lo que quiero es seguir trabajando y tengo muchas cosas que hacer y tampoco consideran que tienen que estar atentos a ese tipo de detalles. Entonces, este es un momento en el que conviene informarse. Para que tengas esa información y los documentos completos en la página del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que es foroconsultivo.org.mx, hay un micrositio con todos los documentos. Ahí vas a encontrar la ley vigente, la propuesta que comentaba la senadora Beatriz, que se hizo por la senadora de Tlaxcala hace 2 años, compulsa de los estatutos, está todo ahí. Y entonces léelo y toma un posicionamiento. Seguramente las sociedades y las academias ya están planeando el posicionamiento que van a tomar. De hecho, ya han mandado cartas poniendo su posicionamiento respecto a que quieren participar en la discusión de la ley. Bien. ¿Puedo decir algo? Por supuesto, adelante. Quizá de lo que yo entendí de la pregunta, también te inquieta qué pasa cuando se extingan los fideicomisos. Yo creo que lo dijo la senadora Beatriz Paredes, hay una reducción real del presupuesto asignado a ciencia y tecnología. Y además de una reducción real, hay un problema de operativo, porque los centros públicos de investigación tendrán que trabajar con recursos fiscales que no son continuos de año a año. Y tampoco podrán acceder a fondos internacionales que se hacen para proyectos multianuales, porque ¿dónde van a poner ese dinero? Entonces, yo es lo que veo. O sea, ese es el resultado neto de cancelar los fondos de ciencia y tecnología, los fideicomisos de ciencia y tecnología. Va a haber un problema de operación. Es como decir, vamos a poder empezar a trabajar en marzo y se tiene que terminar lo que tengas que hacer en noviembre, que hay que regresar lo que no se utilizó a la federación. Eso es catastrófico. Sí, perdón, sí, quisiera reiterar esto que tal vez no lo habíamos dicho lo suficiente. El gran mérito de los fideicomisos es que permiten la visión de largo aliento que la ciencia requiere.
Es imposible suponer que un proyecto científico empieza en marzo y se cierra en noviembre y así pasa todos los años. De hecho, con esos fideicomisos se está atendiendo en este momento a proyectos que tienen que ver con COVID-19, porque están ahí como para eventos específicos que pueden ser aprovechados. Entonces, sí, efectivamente, ese sería un escenario pésimo para la investigación científica en nuestro país. Muchas gracias. Sí, senadora. Sobre el tema, yo quiero comentarles que recuerden ustedes que en la Cámara de Diputados la mayoría la tiene Morena y en la Cámara de Senadores la mayoría la tiene Morena. Ya votó Morena a favor que desaparezcan los fideicomisos en la Cámara de Diputados. Por eso, no obstante que todos los otros grupos parlamentarios, y independientemente de partidos, los científicos, la academia, los investigadores, todo mundo dijo que no queremos porque no es conveniente, porque los fideicomisos son necesarios para una operación ágil, flexible, para presupuestos plurianuales, no hubo éxito. Es previsible que en la Cámara de Senadores la mayoría de Morena vote porque se desaparezcan los fideicomisos. Por eso les dije al inicio de mi intervención que es muy importante analizar la estrategia del mundo académico a partir de hechos, de datos. Y ahora tenemos que enfrentar, primero, que lo que ofreció el secretario de Hacienda en alguna de sus intervenciones, que es que los recursos no se iban a perder, sea cierto. Entonces hay que ver si van a enviar una ampliación del presupuesto, etcétera, porque ahorita no existe en la propuesta de presupuesto de 2020. Segundo, y esto lo acabo de deducir de lo que planteó Susana y Julia, las doctoras, a lo mejor tenemos que pensar en una reforma a la ley de presupuesto. Me voy a poner a pensar en la hipótesis que yo no creo, pero en la hipótesis de que realmente se respeten los recursos y simplemente se centralicen en el presupuesto, ver si encontramos alguna alternativa para apoyar a los centros de investigación. Pero por otro lado hay otra tensión atrás, que es la decisión, la aspiración del CONACYT de centralizar todos los recursos. Entonces, estamos en medio de un mundo de muchas tensiones, muchas contradicciones, y el mundo académico y científico y de investigación tendrá que expresarse y dar su batalla. Quiero recordar un tema que me había planteado el doctor Matos como uno de los asuntos que ojalá logremos establecer en la Ley General de Ciencia y Tecnología, en la nueva ley. A mí me parece que lo ideal sería que lográramos que las sociedades científicas fueran entidades de interés público. Al menos así voy a hacer un planteamiento para garantizar su vigencia en el mundo jurídico y que con esa personalidad puedan acercarse a diversas fuentes de financiamiento. Gracias. Muchas gracias. Por favor, Héctor Paredes, ¿quiere hacer su pregunta? Adelante, Héctor. Allí, sí, gracias. Sí, miren, he estado escuchando aquí los argumentos de la senadora y de las doctoras. Creo que al final de cuentas tenemos aquí un conflicto de lenguaje. Por un lado, el político y el empresario que busca beneficios en el corto plazo e inmediatos, y de la manera más pragmática posible. Y por el otro lado, lo que se menciona de la libertad de investigación, que también es necesario esta necesidad de investigar, de hacer ciencia básica, y eso requiere cosas a largo plazo, inversiones a largo plazo. Yo aquí entonces tengo dos preguntas, una que es para la senadora Beatriz Paredes.
¿por qué plantea que saltándose al Estado y simplemente acercándose científicos con empresarios se van a lograr mejores resultados? Si cuando lo que mostró la doctora Lizano realmente son datos de una etapa donde se tenía esa idea de que el Estado debía ser lo más adelgazado posible. Entonces, es algo que ya se probó y con esa información pues no parece no sustentar lo que está afirmando la senadora. Y por el otro lado, a las doctoras, alguna de ellas dos, quisiera preguntarles en qué cosas debe alfabetizarse un científico para entrar en la política, porque yo creo que algo que sí dijo la senadora Paredes es importante, que los científicos deben empezar a participar en política y no quedarse nada más en su cubículo encerrados. Entonces, ¿cómo conciliamos estas dos enfoques, ¿no? del político y del empresario cortoplacista y del científico, si se quiere, idealista, utópico, que quiere investigar, que quiere buscar la verdad? ¿Cómo conciliar esas dos cosas? Y bueno, lo dejo planteado con esas dos preguntas, una a la senadora y otra a cualquiera de las doctoras. Y pues sí, de los fideicomisos, yo creo que es todavía muy temprano para decir que van a eliminarse los presupuestos a ciencia cuando esos recursos van a ir etiquetados realmente. Todavía es muy temprano para estar hipotetizando de que se va a afectar a la ciencia. Gracias. Bueno, por favor, sí, senadora. Primero, muchas gracias a Héctor Paredes, que no sé de Paredes de qué rumbo, yo soy Paredes de Tlaxcala, Héctor. Creo que tienes razón, yo debo tener un enorme problema de lenguaje si se me entendió que lo que estoy planteando es que se acerquen al sector empresarial. Claro que no, lo que estoy diciendo es que ante un Estado que en los últimos años, aunque había el mandato de que se invirtiera el 1%, no lo hizo, y ante una nueva administración que con ese mandato y con las expectativas tampoco ha incrementado el presupuesto, y ante los hechos que veo, que ojalá tengas tu razón y toda mi información sea equivocada, ojalá, elevaría una veladora de reconocimiento, que no se desaparecen los fideicomisos, padrísimo, o que se desaparecen, pero que los recursos se etiquetan y que se ejercen con flexibilidad, etcétera, o sea, que se cambia toda la dinámica presupuestal. Ojalá tenga razón. No, lo que yo quiero es invitarlos a que piensen opciones mucho más amplias en el mundo académico, en sociedades colectivas, en apoyo internacional, directamente con productores sociales. No estoy hablando de una alianza ahistórica con el sector empresarial, pero quiero decir que la visión de largo plazo no necesariamente es la visión de los gobiernos, ¿eh? Esa es una de las desgracias de las visiones gubernamentales. Los estados nacionales tienen la desventaja de que los periodos de administración cambian y a veces cambian las tendencias políticas y entonces los proyectos se truncan. El impulso de largo plazo tiene que venir desde la ciencia y desde una visión mucho más amplia, no administrativista, que puede dar la legislación. Y tú tienes toda la razón, es importante encontrar alternativas de largo plazo. Muchas gracias, senadora. Me parece que las doctoras Lizano o Tagüeña también querían decir algo. Julia, por favor. Susana primero, ella levantó la mano primero. Okay. Susana. Perdón, sí, Susana, entonces, por favor, doctora Lizano. El micrófono. Sí, perdón, gracias. Sí, yo nada más quería decir que efectivamente en México no hay una tradición de los empresarios para invertir en innovación y desarrollo. No existe. Sin embargo, muchos de nosotros estamos convencidos que los jóvenes doctores
saben resolver problemas. En un campo específico se entrenan, eso es lo que hace la ciencia, por ejemplo la física, se entrenan a resolver un problema y se entrenan a buscar los medios para resolverlo. Entonces, yo sí creo que sería un círculo positivo que poder incorporar a jóvenes en industrias con una beca como un postdoctorado para que ellos resolvieran problemas dentro de las industrias y los industriales se dieran cuenta de la riqueza que hay en estos jóvenes que saben resolver problemas, que saben buscar lo que sea necesario, aunque no tengan la información para atender un problema. Eso, digo, si no le apostamos a eso, que es lo que sucede en los países de primer mundo, nunca vamos a romper el pantano donde nos encontramos. No, los empresarios no invierten porque creen que es inútil y no hay forma de hacerles ver que sí son útiles los jóvenes. Y los jóvenes también, bueno, en México todos los jóvenes aspiran a un trabajo en la academia, pero el país lo necesita en todos lados. Entonces, en los países desarrollados de los doctores que se producen, no sé, les voy a hablar conozco física, astronomía, 1 de cada 10 se queda en la academia y los otros 9 se van a la industria. O sea, qué sueño sería este país, si pudiéramos derramar toda esta gente con toda su preparación resolviendo problemas prácticos. Hay que empezar en algún lado, ¿no? Y yo por eso digo, hay que empezar insertándolos en industrias para que entonces sea evidente para los mismos empresarios que es una buena inversión invertir en investigación y desarrollo. Hay que alfabetizar. Gracias. Gracias. Sí, a mí me gustaría comentar, Héctor, sobre tu excelente pregunta de cómo hacer para entendernos, ¿no? Porque hablamos lenguajes diferentes. Tal vez muy brevemente decirte que es cierto, todavía no está claro qué va a pasar con lo de los fideicomisos. Por eso mencionamos que estaba en ese proceso, siguen las votaciones. Yo me enfoqué sobre todo en que nos preparemos para defender la ley, porque también en la ley lo que se decida con los fondos debe de estar incluido. O sea, una parte muy importante de la ley que no dije cuando nos preguntaron qué tiene que tener la ley, es el tema del presupuesto. Parte de la ley habla del presupuesto. Entonces, enfoquémonos en eso y busquemos el mejor camino posible. Ahora, respecto al idioma, tienes toda la razón, no solamente entre científicos y legisladores, entre científicos y políticos, sino muchas veces entre científicos y la sociedad. Y yo creo que ahí los científicos sí tenemos una responsabilidad, porque tenemos que ser conscientes de que venimos del esfuerzo del pueblo de México, que ha pagado todas las universidades públicas, y nos debemos a la sociedad. Entonces creo que los científicos sí tenemos que hacer un esfuerzo, y por eso creo tanto en la comunicación de la ciencia. Creo que el acercarte a la comunidad, hablar de la ciencia, hablar con la gente, nos hará llegar a un lenguaje común. Pero tienes toda la razón, hay un problema de no entendernos. Y eso ha sido muy claro en la pandemia, si me permiten retomar el tema de la pandemia. A mí me ha parecido muy triste las declaraciones de la gente respecto a su visión. Por ejemplo, ¿cuánta gente empezó por decir que no creía en el virus? ¿O cuánta gente en México empezó por agredir enfermeras y médicos para que no los contagiaran? Ese es un gran problema de comunicación. Tenemos una gran responsabilidad de que la gente realmente tenga acceso a la información y que hablemos sobre una misma plataforma. Muchísimas gracias. Sí, Susana. Micrófono. Que acerca del problema de comunicación, yo creo que ese es un problema mundial, no es un problema de México, nada más. O sea, lo que señala Julia es muy claro, pero los científicos tenemos una responsabilidad de hablar con los políticos y explicarles desde el punto de vista de la ciencia, pues los problemas que nosotros detectamos. O sea, ¿cómo sin saber hablar el mismo idioma vamos a explicarles el problema del cambio climático? Realmente
es algo que se tiene que hacer a nivel mundial y que hay un problema general de poder transmitir la información que se conoce de la ciencia con todas sus dudas, con todas sus reflexiones, con todas sus revisiones, porque ese es el proceso científico. Y decirle a los políticos que ahí hay un problema y que la ciencia lo detecta. O sea, si no, yo creo que sí es necesario que los científicos puedan hablar con los políticos. O sea, no podemos aislarnos nosotros en saber lo que dicen las ecuaciones y hay que transmitirlo a las consecuencias a la sociedad y yo creo que eso, pues la verdad es que no lo sabemos hacer y no sé si se les ocurren ideas para resolverlo. Gracias, gracias. Dado que la senadora Paredes tiene que atender otras cosas a las 8, vamos a dar pie solamente a otra pregunta y va a ser de una estudiante, es Laura Parrilla. Entonces, por favor, Laura, ¿quieres hacer tu pregunta? Sí, bueno, conciliar al sector científico y al sector privado y dejar a un lado como intermediario al Estado. Entonces, en ese caso, uno podría pues tratar de ver una especie de plan, propuesta para poder llevar a los científicos a trabajar en empresas, resolver problemas como ya habían mencionado, pero quedaríamos supeditados a los intereses de ese sector privado, que no creo que siempre tengan mucho que ver con el bienestar social. Entonces, ¿cuál sería un camino? O sea, esa alternativa creo que tiene sentido, pero ¿cuál sería como una propuesta viable para que esa situación se pueda dar con ética? Dejando de lado al Estado, por ejemplo, como propuesta. Muchas gracias. Laura Parrilla, por favor, si alguien quiere dar alguna idea al respecto, es complicado. No, me quedé atenta si la doctora Lizano querría profundizar. Lo cierto, mi querida Laura, es que en los países desarrollados, la vinculación del sector científico con el sector privado es una vinculación mucho más alta que en nuestro país. Y esto no tiene que ver con que sea una vocación natural de la ciencia, sino tiene que ver con que se tienen que encontrar alternativas. Yo les puedo decir algo fantasioso y fantástico. Vamos a poner un impuesto especial a la adquisición de nuevas tecnologías en telefonía y que ese impuesto especial todo esté destinado para el fomento científico. Y me van a aplaudir porque va a parecer una idea padrísima, pero yo creo que estamos en un momento en donde necesitamos construir una nueva alternativa. Los límites éticos los ponen los científicos. Los límites éticos, voy a concluir mi comentario para decirte por qué digo que los ponen los científicos. Hay un poema de Mario Benedetti que musicalizó Pablo Milanés que se llama Carta de un hombre preso que mira a su hijo. Y es un hombre que sufre, está alejado de su niño chiquito y le escribe, le dice a su hijito, Botija, le dice, Botija, uno no siempre puede hacer lo que quiere, no siempre se puede, pero uno siempre puede no hacer lo que no quiere. Yo creo que eso es clave en la vida. Ese es el límite ético. No hacer lo que no quieres, lo que no consideras que es correcto. Para mí lo ideal sería que se multiplicaran las becas por parte del Estado mexicano. Para mí lo ideal sería que cada universidad pública tuviese un fondo específico. Para mí lo ideal sería que se multiplicaran las opciones de posgrado
que escogiéramos cuáles son las tecnologías de punta donde vamos a profundizar y en qué ciencias básicas duras vamos a volvernos especialistas en la región. O sea, yo sé construir una propuesta alternativa con un rol del Estado de liderazgo extraordinario. Claro que sé. Lo que estoy viendo es que no estamos teniendo la respuesta en donde se requiere, que es en la asignación de recursos. Y como necesitamos encontrar que decenas y centenas de jóvenes recién egresados no se frustren, me parece que tenemos que buscar alternativas. No porque sean las que más me gustan, sino porque quizá en este momento sea algunos caminos que tenemos que observar. Muchas gracias. Susana, por favor. Sí, aquí también, Beatriz, senadora Paredes, yo me detuve pensando que le dirigían a usted la pregunta, pero yo solamente quiero comentarle a Laura que para un inversionista, su dinero tiene que rendir frutos, no van a, o sea, van a apoyar investigación y desarrollo pensando que de ahí va a haber un beneficio económico. Eso no es malo, el mundo se rige por eso, no hay que pensar que son los demonios. Como dice Beatriz, el comportamiento ético lo tiene cada uno de nosotros. Puede que en las películas haya un científico que por dinero va a ser un veneno muy potente. Eso sí pasa, claro que pasa. Está en nosotros no hacer eso, ¿no? Pero sí hay que tener muy claro que para ir a trabajar a la industria, pues hay que hacer cosas que tengan aplicación. O sea, no es lo mismo trabajar en la industria que trabajar en la academia, sin duda. Yo lo único que les quiero decir a los jóvenes es que eso no es malo, ni los industriales o el sector privado está haciendo algo mal. O sea, producir dinero es lo que hace que el mundo camine. Hay que producirlo con ética, ciertamente, pero también hay beneficios. O sea, hay beneficios para los jóvenes que elijan ese camino, hay beneficios económicos. Entonces, yo creo que no podemos satanizar, es lo único que digo, la figura de los empresarios. Al contrario, están dando trabajos y están haciendo que se mueva el país. Si el papel del gobierno se hace más pequeño y empiezan a surgir dinero de investigación para investigación y desarrollo por parte del sector privado, bueno, sí están buscando beneficios, es natural. Eso no es una cosa negativa. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Sí, Julia, por favor. No, yo muy rápidamente. Solo quiero felicitar a Laura porque yo estaba diciendo, ¿dónde están las voces femeninas en esta mesa redonda? Porque es cierto que hay muchos más hombres que mujeres en física, pero cada vez somos más paritarios. Y le acaban de dar un premio Nobel a una mujer en física. Así que, chicas, pónganse listas. Solamente quería hacer este comentario y agradecerle de nuevo a todos por esta reunión. Solo un comentario. Es que la física les agradece a todas su muy interesante, muy enriquecedora opiniones. Con esto yo creo que salimos satisfechos todos. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, ha sido un gusto. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Yo les quiero comentar que el hecho de que haya sido 3 o 4 mujeres en esta no fue por género, de veras fue porque eran muy destacados, muy arriba de los hombres. No hay ninguna duda. No es porque haya sido cuestiones de género, de veras. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Todo, Hasta luego. Hasta luego, ha sido un gusto verlas. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.